Nos acompaña Julio Schilling aquí en el programa en este día de elecciones. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. De lo más bien, Jorge, gracias a Dios. Y bueno, realmente este día lo hablamos en tantas Sí, ocasiones es que ya ha cierto. llegado y yo creo que todo indica que estamos en buen curso. Óyeme, solo una observación en los colores. De verdad que yo hubiera querido que los republicanos tuvieran otro color que no sea el rojo, Es ¿no? verdad, porque el rojo es verdad. Le pones una hoz y un martillo y la confusión es Sí, tremenda, ¿no? sí, yo no sé quién escogió eso, pero bueno, ya es así. Según contó Orlando Trujillo, estaban en un debate televisivo y entonces fueron colores como asignados así un poco al azar para diferenciar en la televisión, que en ese momento era en blanco y negro, para que por la diferencia de tonos el televidente pudiese diferenciar dónde estaba el republicano y dónde estaba el demócrata, pero parece que más allá de eso no habría otro significado para el color. De todas formas, sería bueno investigar, pero básicamente es eso. Y los republicanos se han quedado con el color rojo, que yo creo que deberían donárselo a los demócratas, que sí de verdad lo están sintiendo mucho más, poniéndole la hoz y el martillo. Entonces, me parece que debería invertirse la cosa. ¿Cómo tú ves el panorama político de cara a lo que está sucediendo? Yo sé que todavía no han salido los resultados. Aquí en Miami-Dade empezarán a salir después de las 7 de la noche, más o menos a las 8 aproximadamente, porque si el colegio electoral cierra a las 7, pero todavía hay personas, entonces el colegio no cierra. Eso es algo bueno, pienso yo. Entonces, sobre las 8 o 9 estarían llegando los resultados. Si hay resultados preliminares, los republicanos están arriba en el caso de los votos. Los republicanos tienen 246,332 votos. Los demócratas tienen 237,326. Y la gente que no tiene afiliación política, los independientes, 155,758. No sabemos esos votos independientes para dónde están yendo, si para los republicanos o para los demócratas. Pero en sentido general, en el panorama nacional, ¿cómo tú la ves? Creo, Jorge, que nos quedamos cortos, o sea, en el sentido de no o sea, subestimamos realmente el pulso popular de la sociedad estadounidense, que yo creo que se está manifestando y ya se ha manifestado, porque recordemos que una tercera parte del país ya votó, o sea, ya votó en votación de anticipación. Sí. Si le añadimos la votación por correo, pues esa cantidad va a ser aún mayor. Pero mira, cuando tú empiezas a escuchar a personas muy allegadas al Partido Demócrata, eh, señalando la gran culpa que tuvieron en seguir insistiendo y perder el tiempo en hablar demagogia, defendiendo, por ejemplo, los derechos, el derecho de tener acceso a un aborto obligatorio a través del país. Ese tipo de desinformación, porque la realidad es que el Tribunal Supremo lo que hizo fue que le dio la potestad a los estados, que es el diseño de la República Estadounidense, que cada estado decida cómo quiere. Eso es consistente con el modelo democrático que aquí existe, para que a nivel de donde uno vive elige, si no le gusta, pues se puede ir. O sea, que esa es la idea y eso es la realidad. Sin embargo, ellos han estado insistiendo en levantar, digamos, un muerto que no existe. Otra cosa es, hasta los otros días vemos cómo el mismo presidente sigue, y todavía la letanía sigue, que esto es una amenaza por radicales extremistas, de que la democracia norteamericana está en riesgo, cuando el estadounidense, que no es bruto, está viendo otra realidad, la realidad que está viviendo, y cuando vemos quiénes son esos extremistas, bueno, son mujeres hispanas que se están postulando y que están ganando a través del país en distritos
en algunos casos que hace décadas que no gana un republicano, sí, es cierto. Asiáticos, negros estadounidenses que se están postulando, que están votando, que están desertando en masa al Partido Demócrata porque están completamente distanciados de la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, estamos viendo ya algunos juicios que están emitiendo críticos que me parece, o sea, hello, eso es lo obvio, pero esto nos demuestra, Jorge, que realmente la primacía de este régimen, que lo digo con todo responsabilidad, es un régimen, no es un gobierno por el hecho de que cuenta con determinadas instituciones, incluso instituciones de la sociedad civil, para como un activismo en promover sus proyectos ideológicos que están totalmente distanciados. Y esa es la primacía, porque fíjate que llevan una política sabiendo que no pueden negar que hay una inflación fuera de control, y sin embargo hasta niegan que hay inflación. Dicen, no hay inflación, no hay recesión. Bueno, lo que dijo Obama el sábado pasado intentando justificar a Biden es que según Obama, según el mundo obamístico, Biden arregló la economía. Así lo dijo tal cual. Ayer pusimos el audio. Biden arregló la economía y si no nos fuimos a una depresión, fue gracias a Biden. Y hay empleos gracias a Biden. Eso lo dijo Obama, palabras más, palabras menos. Pero o sea, es que lo que pasa es que se creen que, o sea, las personas están insultando la inteligencia de los estadounidenses. O sea, la inflación está a 1,5% cuando llega Biden a la Casa Blanca. Ahora está en el 8 y pico por ciento, y ese es un promedio, porque hay que entender de que hay algunos productos que están el 20 y pico, 30 y pico por ciento de la inflación, el incremento que ha tenido. Esto es sin precedente, cuando en parte esta inflación, para nombrar solamente un problemita, tiene el culpable de decisiones políticas, la impresión de dinero. ¿Te acuerdas? Todo el mundo se acuerda del acto de reducción de la inflación. Sí, la ley de reducción de la inflación, que al revés, lo que va a hacer es aumentar la inflación, va a meterse en temas de cambio climático que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la inflación. Tengo que hacer una pausa. Por favor, quédate ahí, Julio, para después seguir conversando. ¿Te parece? Me parece perfecto. Gracias. Me acompaña Julio Schilling, quien es analista político, politólogo. Julio, cuando tú mencionabas a republicanos, en este caso republicanas, que han ganado en distritos donde normalmente hacía años que no ganaba un republicano, yo pensé enseguida en Mayra Flores, representante estatal en Texas. Pero lo curioso del caso es que tú sabes que los demócratas se caracterizan, dicen ellos, que son los que abogan por las minorías. Mayra Flores es hispana. De acuerdo al libro, ella pertenece a una minoría. Han llegado a decir de ella que no es lo suficientemente hispana porque es una mujer conservadora. Entonces se trata del asesinato de carácter si tú no piensas como ellos piensan. Y por ahí va la cosa, porque ellos, por ejemplo, hay por ahí en Instagram, un personaje que él es homosexual. Lo dice abiertamente, no estoy difamando. De hecho, creo que estuve viendo, primera vez que lo veo hoy en mi vida, son de esos videos que te salen, que tú no los pides. Y entonces él decía, sí, pero los demócratas no es que estén a favor de los homosexuales, es que además tienes que pensar como ellos, porque a mí me han criticado y han asesinado mi carácter, palabras más, palabras menos, por no pensar como ellos, a pesar de corresponder, entre comillas, a una minoría que supuestamente ellos protegen. ¿Cuál es tu reflexión en este sentido, Julio? Eso es totalmente cierto, Jorge. Mira, una de las más grandes hazañas de la política estadounidense es la gran falsedad
de los demócratas de querer apropiarse de la identidad, que en esto se parecen mucho a los comunistas a través del mundo. O sea, por ejemplo, en el caso cubano, el castrocomunismo te habla como si ellos fueran Cuba, dice, nosotros somos Cuba. ¿Cómo que son Cuba? No, ustedes son una dictadura burda que se ha robado el poder y están ahí, ustedes no son Cuba. Los demócratas hacen exactamente lo mismo. Para ellos cualquier conservador no es, si es negro, no, eso no es negro. Si es mujer, no es mujer. Si es hispana, no es hispana. Porque ellos todo lo miden por la ideología, porque tienen el gene, sobre todo en este momento, del marxismo, socialismo fabiano, que es quien controla. Entonces el guión es repetir y lo ves en todo. Lo ves en todo. Entonces, por ejemplo, Clarence Thomas, no, él no es negro. Él no es negro porque no piensa. Sí, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas. Correcto. Entonces, todo lo miden. Mayra Flores, que hasta te habla inglés con acento, no solo que es mexicana, sino es el color de su piel es más oscura que, digamos, el promedio norteamericano. Es su distrito que hace más de 100 años que no lo gana un republicano. Eso es muy duro entender, creer. Entonces, pues nada, la guerra es para decir, no, pero ella no cuenta, ella no es hispana. Entonces, todo el incremento en los votantes negros estadounidenses que están votando republicano, no, ya ahí mismo esas personas se hicieron un blanqueo de piel, ya no son negros. Las mujeres, no, para esta gente, no, ya eso ya pasaron, se hicieron un cambio de género. Entonces, es insultante lo que estamos viendo. Y fíjate, Jorge, si esto están tan fanatizados en su ideología que, por ejemplo, lo único que tú los has escuchado hablar es, de nuevo, el tema del aborto, y el otro es que la mitad del país son terroristas extremistas. El presidente, los MAGA Republicans, o sea, la mitad del país son conspiradores y son terroristas. Entonces, ese es el eslogan. Stacey Abrams, por ejemplo, que está compitiendo para ser gobernadora en Georgia, cierra su campaña diciendo, están intimidando a los negros en la votación y se está hablando de extremismo. Pero eso es absurdo. Georgia ha roto los récords en cuanto a la votación. Sí, es cierto. Eso lo dijo Stacey Abrams. Dijo que ella ganaría si los votantes no tuviesen que sortear lo que ella denomina dificultades para poder votar. Yo di esa noticia en el día de ayer. Sabemos que Stacey Abrams no se caracteriza por ser una buena perdedora, porque claro, está atrás en las encuestas. Entonces, imagínate, de cara a la gobernatura del estado, está totalmente atrás. Y fíjate, Jorge, por ejemplo, el proyecto Build Back Better, un proyecto de infraestructura que realmente no es un proyecto de infraestructura, sino un proyecto de socialismo verde. ¿Por qué los demócratas no hablan de logros? De, mira, hicimos esto, hicimos lo otro. Mira, el acto de la reducción, el titulado reducción de inflación. No, lo único que están diciendo todo es lo mismo. Intimidación al voto, que la democracia se va a perder, que por el propio presidente, que este país está... No solo el presidente, Obama, o sea, el poster boy, el artista más elogiado de los demócratas, ese es su argumento. O sea, eso es lo que están diciendo, desinformación, mentiras, no defendiendo absolutamente nada. Si no hay, si hay inflación, vamos a echar la culpa a otro. Y lo que pasa es que es demasiado. Mira, es demasiado para ocultar. Yo he hablado con amigos que tengo en Nueva York. Algunos de ellos han votado toda su vida demócratas. Son demócratas. Y están escandalizados con el crimen. Bueno, naturalmente, desde que Biden llegó al poder ha subido 3 veces lo que era anterior. Entonces tú dices, ¿por qué es que ha subido tanto el crimen? ¿Será que las personas, hay una pandemia de criminales? No, que tienen fiscales que ha financiado George Soros. Es cierto. Que benefician a los delincuentes. Entonces, pues naturalmente el crimen sube porque el precio por cometerlo de pronto ha bajado. O sea, tú puedes entrar, robar, no te va a pasar nada si es menos de cierta cantidad, puedes cometer una agresión y el día siguiente ya estás en la calle. Entonces, esto le envía mensajes
a los delincuentes que hay, pues tienen carta blanca para poder cometer estas fechorías. Y esto es lo que ocurre en Nueva York. O sea, y no solamente en Nueva York, sino en otras ciudades también. Por ahí echó a andar un estudio de un grupo de tendencia izquierdista. El grupo decía que al revés, en los estados en donde las personas votaron por Trump y son estados pro Trump, ahí el crimen estaba mucho más alto. Ahora bien, salió un estudio hace poco que desmenuzó este estudio a su vez de este grupo de izquierda que se llama Third Way, y The Heritage Foundation hizo un estudio y determinaron que si los votantes emitieron el voto por Biden o por Trump era irrelevante. Ellos fueron a las comunidades, desmenuzaron los estados, los analizaron y se dieron cuenta que aún en estados de mayoría republicana habían reductos demócratas donde ahí sí el crimen estaba alto y que eso elevaba el índice general del estado. Si se quitaba entonces la estadística de esas comunidades concretas lideradas por demócratas, con fiscales demócratas y alcaldes demócratas, entonces el crimen bajaba. Y un estado del quinto lugar en crimen se ponía en el lugar 20. Del lugar 13 se ponía en el lugar 21. O sea que en realidad son comunidades lideradas por demócratas que son laxos en el crimen, que abogan por quitarle fondos a la policía, que no juzgan como deben juzgar a los criminales. O sea que utilizan subterfugios para crear crisis, para crear problemas. Mira, tengo aquí la estadística porque tú sabes que nosotros estamos bajo monitoreo constante. Yo dije que la candidata a la gobernatura del estado de Georgia, Stacey Abrams, estaba perdiendo, según Real Clear Politics, que tiene un averaje de diferentes encuestas. Está ganando el gobernador Kemp, republicano, por un promedio de 8.3 puntos. Y el promedio por el que va ganando Kemp, en dependencia de la casa encuestadora, en todas las encuestas va ganando, va desde Remington, que le da 14 puntos, hasta Insider, que le da 5 puntos. Trafalgar le da 9 puntos. SU le da 7 puntos. O sea que el promedio va desde 5 puntos hasta 14. Por ahí está el promedio. O sea, el más bajo 5, el más alto 14. Sin embargo, en todas está ganando el gobernador Kemp. Así que creo que Stacey Abrams esta vez va a perder nuevamente. Vamos a ver si reconoce que perdió. No, no va a reconocer nada. No va a reconocer nada porque es así como, no solo ella no es la excepción, tristemente. O sea, los demócratas son los que los gran negadores de las elecciones, que cada vez que pierden, pues atribuyen que fue fraude, que fue Putin, la elección de 2000, de nuevo, eso lo hemos dicho, una tercera parte del Congreso demócrata no asistió a la inauguración de George W. Bush, porque en efecto dijo que la elección fue robada y que no era un presidente legítimo. O sea, que todo esto es el modo de intimidar, el modo de tratar de llegar al poder, que tristemente no es nada nuevo. O sea, si nos remontamos a lo que fue, Tammany Hall, por ejemplo, en Nueva York, en el siglo XIX, con los recién demócratas que enseguida le conseguían el voto, prebendas con tal de que votaran por esto. Y vemos que esa misma estrategia está en juego. Y eso es lo que me gustaría destacar, Jorge, porque los demócratas han tenido una carrera contra el reloj por estos 2 años para tratar de imponer un autoritarismo suave, de la manera más relámpago. Han tratado de criminalizar la oposición, han tratado de nacionalizar las elecciones para tener estándares que no los aceptan. Ni siquiera una bodega que tú vayas a comprar bebida tiene estándares más altos que los estándares que los demócratas querían poner a nivel nacional. Que todo esto va contra el diseño republicano de los Estados Unidos. O sea, que es como que quieren reinventar un país, ¿no es verdad? Sí. A la imagen de una de las repúblicas socialistas soviéticas. Esa es la idea. Y repito, lo digo responsablemente en esto. Lo que pasa es que, gracias a Dios, el sistema federalista ha puesto frenos
y esperemos que después de mañana, en algunos estados unos días más por el tema del conteo, pues los republicanos van a frenar y poner contrapiés a esta agenda que busca llevar a los Estados Unidos a la ruina. O sea, no es lo que busca un Estado socialista, pero la ruina ahí es donde va a desembocar. Claro. Entonces, han hecho todo lo que había que hacer para perder elecciones. Y realmente personas que tal vez habían perdido fe en la sociedad estadounidense, de que no podían pensar claro, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy estimulante de ver los resultados que vamos a ver todo según va progresando la noche y los días que se avecinan. Según los meteorólogos, incluso esta madrugada va a haber un fenómeno conocido como luna roja. O sea que vamos a ver si el resultado va a venir con luna y todo. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Julio, por habernos acompañado en este segmento. Gracias. Un placer siempre conversar contigo. Un placer siempre, Jorge, y te felicito por el gran trabajo y la cobertura que haces de noticias tan importantes. Gracias, muchas gracias.